Lo que les voy a explicar ahora es los tips o consideraciones a tener en cuenta cuando ustedes quieren calcular el pH de una mezcla resultante, pero esa mezcla surge de soluciones que son de solutos diferentes. Significa cuando se mezcla un ácido con una base. Recuerden que las bases son los hidróxidos, absolutamente todos los hidróxidos. Vamos a seguir repasando un poquito. Tengo que tener en cuenta que el ácido en su ionización me aportan los iones protones. Yo en la transparencia le puse una ionización general referida a un ácido monoprótico. Bien, pero puede ser un ácido diprótico, un ácido triprótico y ustedes tienen que hacer siempre las consideraciones que yo he enseñado. Bien, ¿qué consideraciones? Un mol de ese ácido, si es monoprótico, me libera un protón. Si es diprótico, un mol de ese ácido me libera 2 protones. Si es triprótico, un mol de ese ácido me libera 3 protones. La concentración que a mí me den va a ser X, siendo igual la concentración protón solamente cuando tratemos con un ácido monoprótico. Cuando tengamos una base, la base o el hidróxido me aporta los iones oxidrilos en su ionización. Vuelvo a repetir, yo les puse como ejemplo una base monohidroxilada, donde en ese caso la concentración oxidrilo o los moles oxidrilos van a ser iguales a las de la base. Cuando tengan una base dihidroxilada o trihidroxilada, tienen que hacer esa relación. Un mol de esa base me va a liberar 2 moles oxidrilos o 3 moles oxidrilos. Esa concentración que me dan, o los moles, X. Volvemos al volumen, que son aditivos, significa que para calcular el volumen de esa mezcla final o resultante, debo sumar el volumen del ácido que me dan de datos y el volumen de la base. Bien. Bueno, después, ¿qué hago? Yo voy a tener que calcular los moles oxidrilos aportados por el ácido en ese volumen que va a la mezcla y los moles oxidrilos aportados por la base en ese volumen que se coloca a la mezcla. Bien. Una vez que ustedes tengan esos moles protones y esos moles oxidrilos, van a tener que analizar los resultados. Bien, como les dice las transparencias, si los moles protones son mayores, numéricamente estoy hablando, que los moles oxidrilos, ustedes van a tener que calcular el protón, los moles protones que están remanentes. La palabra remanente significa que está en exceso. Bien, ¿por qué? Porque el pH se calcula de lo que está en exceso, lo que no se ha neutralizado. Porque los moles protones y los moles oxidrilos, cuando yo tengo una mezcla, reaccionan en cantidades equimoleculares. La palabra equimoleculares significan iguales. Entonces, uno de los dos va a estar, voy a tener mayor cantidad. Si esos moles protones son mayores, yo voy a sacar protón remanente, haciendo una resta entre los moles protones y los moles oxidrilos. Bien, en cambio, si a mí me da que los moles oxidrilos son mayor que los protones, yo voy a sacar oxidrilo remanente. Bien, haciendo los moles oxidrilos menos los moles protones. Sigamos con la segunda transparencia. Si ustedes han calculado los moles protones remanentes, bien, esos moles protones van a estar en el volumen de su mezcla resultante. Ustedes deben sacar la concentración protón para poder calcular el pH. Entonces, 1000X. Una vez calculada la concentración protón, van a calcular el pH con menos logaritmo de la concentración protón. ¿Qué pasaría si después de hacer los cálculos me da que los moles, o sea, que yo he calculado los moles oxidrilos remanentes? Esos oxidrilos van a estar en el volumen final de la mezcla resultante en 1000 mililitros X. Entonces,
ahí han calculado concentración oxidrilo. Si la incógnita de mi problema, como en la mayoría de los casos, es el pH, ustedes a partir de la concentración oxidrilo pueden calcular protón mediante su relación con K-Water y de ahí calcular el pH, o pueden calcular el pOH con menos logaritmo de la concentración oxidrilo y después calcular el pH haciendo 14 menos pOH. Bien. Hay una trampita que le quería decir. Si ustedes han calculado moles, protones remanentes, o sea que el que está en exceso es el protón, el pH final de esa mezcla resultante va a ser ácido, entre 0 y 7. Y si han calculado moles oxidrilo, bien, el pH de la mezcla resultante va a ser entre 7 y 14. Bien.